Buenos días a todos. El día de hoy vamos a hablar sobre el agua. El agua interviene en casi todas las reacciones químicas de la célula. Las estructuras de las macromoléculas que conforman a los seres vivos son el resultado de las interacciones del medio acuoso que las contiene. Por esto, no nos debe sorprender que el agua sea la sustancia más abundante en los sistemas biológicos. De hecho, más del 70% de los seres vivos está formado por agua. No olvidemos que el agua, aunque es un compuesto vital, por sí misma no tiene vida. Estructura del agua. El agua es una molécula que contiene dos átomos de hidrógeno. Cada uno comparte un par de electrones con un átomo de oxígeno. Cuando los átomos comparten electrones, se crea un enlace covalente. Estos enlaces son esenciales para los organismos vivos. En las moléculas del agua, el oxígeno y los átomos de hidrógeno comparten electrones en distintas proporciones. Los electrones que siempre llevan una carga negativa son atraídos con mayor fuerza a los átomos de oxígeno. Esto es debido a que los electrones compartidos pasan más tiempo rodeando el núcleo del oxígeno y menos tiempo circulando el núcleo de los átomos de hidrógeno. La molécula de agua se polariza con los extremos negativos y positivos y a esta propiedad se le conoce como polaridad molecular. Propiedades físico-químicas del agua y su relación con algunos procesos fisiológicos. El agua es el único compuesto que debido a sus propiedades físicas puede ser clasificado aparte de cualquier otro líquido. Todas estas características están involucradas directamente con la formación de puentes de hidrógeno y estas son interacciones moleculares muy débiles, pero en conjunto permiten formar estructuras moleculares muy complejas. El calor específico se entiende como la cantidad de energía calorífica necesaria para elevar la temperatura de 1 gramo de la sustancia en 1 centígrado. Para el agua, el valor es de 1 caloría por gramo. Este valor es bastante alto en comparación con otros líquidos. Esto puede ser porque el agua absorbe más energía calorífica que la mayoría de sustancias. En los mamíferos, esto ayuda a mantener la temperatura homogénea en el cuerpo, ya que el componente más abundante en la sangre es el agua. Calor de vaporización. Dos de las diferentes partes que consta el ciclo del agua son la evaporación y la condensación en forma de precipitación. La evaporación se considera como pérdida de agua, donde diversos estudios afirman que mediante el proceso de evaporación, las masas de agua superficiales aportan el 90% de la humedad a la atmósfera. La evaporación del agua es un proceso físico por el cual el agua pasa de estado líquido a estado gaseoso. Este proceso tiene lugar sobre la superficie del agua a partir de una temperatura determinada y hasta que el espacio se satura de vapor. El proceso de evaporación del agua depende de la superficie del agua expuesta y del porcentaje de vapor en los alrededores. Tensión superficial es una fuerza de atracción que se manifiesta en la superficie de un líquido. Debido a la atracción que sufren las moléculas de la superficie hacia el seno del líquido, en un capilar la capacidad de mojarlo y su fuerza adhesiva hacen que el agua suba por el capilar y debido a la tensión superficial y viscosidad, las moléculas del seno siguen a las de la superficie. Este fenómeno se puede encontrar difundido en la naturaleza, en las raíces de las plantas, en los tallos y en la circulación de los líquidos de los animales. La densidad es la cantidad de materia que existe en un espacio determinado y sus factores son la masa y el volumen. En el caso del agua, esta posee una densidad mayor cuando el agua está en estado líquido que en estado sólido como en el hielo. Esto sucede porque cuando pasa a ser sólido, se hacen enlaces de hidrógeno y las moléculas de agua están mucho más separadas a comparación de cuando el agua está en estado líquido. Cuando los objetos no flotan, son cuando son más densos que el agua y cuando los objetos son menos densos que el agua, pueden flotar. Además, la sal hace que el agua tenga más densidad, por ello los objetos pueden flotar en ella. El agua se considera como el disolvente universal porque es neutra, es decir que tiene la misma cantidad de protones que de neutrones, forma puentes de hidrógeno y es un buen solvente de solutos polares llamados hidrofílicos, como las sales, ácidos, gases, azúcares, etc. Estos poseen una gran afinidad con el agua. Solo en las sustancias hidrofóbicas como las grasas o el aceite no se pueden disolver. Recomendaciones. La cantidad diaria de líquido recomendada es de 2 a 2,5 litros de agua al día, en función de diferentes factores como lo es la edad, el sexo, la exigencia física, las condiciones ambientales y las enfermedades preexistentes. Ingerir la cantidad adecuada de líquido sacia la sed, mejora los niveles de hidratación, regula el buen funcionamiento de las células, favorece el transporte de nutrientes, mejora la lubricación de las articulaciones y ayuda a mantener la temperatura corporal.